Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. Saludo en especial a mis alumnos de cuarto de secundaria con quien desarrollo el curso de literatura. En la semana número 2, nosotros vamos a profundizar un poco más en hablar acerca del costumbrismo peruano. Hay que recordar que este movimiento pictórico ha influido en la novela, ¿no?, para expresar los usos y costumbres, ¿no? Especialmente aquellos que están bastante arraigados a nuestra realidad. Debemos tener en cuenta cuáles son las características de este movimiento literario que hemos estudiado. En principio, que describe usos, costumbres, personajes, modos de vida, estilos, ¿no? Y en las características que tiene es que también retrata las costumbres sin dar una opinión. Hay que considerar que en el Perú este movimiento literario se adapta porque este procede de España, ¿no? Y va a tener un, una búsqueda de la expresión nacional, ¿no? A través de la batalla de Ayacucho, en la mitad del siglo XIX, es esta búsqueda bien presente. Tengamos en cuenta quiénes son los representantes. Felipe Pardo y Aliaga, Ricardo Palma y Manuel Asensio Segura. Yo solo he trabajado dos, Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Asensio Segura. ¿Por qué no Ricardo Palma? Porque él aparece específicamente en el romanticismo, en la visión romántica. Hay que considerar dentro de lo que estamos viendo en pantalla que Felipe Pardo y Aliaga representa la visión anticriolla, ¿verdad? Entonces, siente un apego por lo colonial y va a rechazar, despreciar lo criollo y lo popular, ¿no? Eso se refleja en su obra Un viaje y Frutos de la educación. Hay que tener en cuenta también que eh, en el caso de Manuel Asensio Segura está su texto El Sargento, Canuto y la obra Ñacatita. En Sargento Canuto pues va a reflejar la historia de militares prepotentes, ambiciosos e ineptos. Veamos, el costumbrismo peruano entonces, un movimiento apareció en Lima en el siglo XIX que retrata o corrige las maneras de comportarse de los ciudadanos de su época. No fue un movimiento original, ¿no? Pues es una variante del peculiar neoclasicismo que en el mundo se iba desarrollando. Entonces, desarrolla costumbres, usos, presentación de lo limeño, un tono humorístico, eh, concibe una concepción utilitaria por parte de la literatura, hay una actitud moralizante bien evidente y hay que tener en cuenta que se trabaja la comedia, el estilo satírico y también los artículos de las costumbres. ¿Cuál fue el contexto histórico? En principio, pues hay un caudillaje militar, la opresión militar, la Confederación Perú-Boliviana, la Restauración y Regeneración y el gobierno de Ramón Castilla. Pero eso es un aspecto histórico que quizás nosotros desconocemos o no adentramos ahí. Pero dentro de la clase social hay cuatro clases sociales bien establecidas o conocidas, ¿no? Estamos hablando de la aristocracia limeña, que en este caso quería, perdón, estamos hablando de los militares, la aristocracia, la clase media y el clero.
¿Por qué va a entrar a tallar ahí el clero? Porque también es necesario mencionarlo, también tiene intereses de que se lleven a cabo estas, eh, exteriorizar estas tradiciones, evidenciar los usos y costumbres. Ahora, quiero mencionar también que en la aristocracia limeña ellos querían recuperar el sistema colonial propio del siglo XIX. ¿Por qué querían recuperar? Porque sabían que allí había una riqueza por recuperar, ¿ya? Ahora, es necesario que se evidencie que la clase media no era liberal, era demócrata, era una clase media en cambio, en constante cambio. Y en el caso del costumbrismo, pues hay dos grupos diferentes, ¿no? La aristocracia y la clase media, ¿no? Lo que podríamos decir el criollismo y el anticriollismo. Entonces, ¿cuáles han sido sus influencias? El neoclasicismo por la intención didáctica, moralizadora y los modelos clásicos, ¿no? Y en el caso del romanticismo, por lo pintoresco, el contraste de la atmósfera, etcétera, etcétera. Hay un espacio temporal, etapas y representantes. El primero es Manuel Asensio Segura y Felipe Pardo y Aliaga. Después va a aparecer Narciso Arestegui, finalmente Abelardo Gamarra. Para eso nosotros ya hemos estudiado a Juan del Valle Caviedes, Juan Espinosa Medrano, Alonso Carrión de la Bandera. En el caso de Felipe Pardo y Aliaga, él se hizo conocido estrenando su obra teatral Los frutos de la educación. Alcanza su esplendor cuando publica el periódico El espejo de mi tierra. Y finalmente, cuando eh, culmina la comedia Las tres viudas de Segura en 1862. Aquí hay un cuadro comparativo entre Felipe Pardo y Aliaga, conocido como el satírico limeño, y Manuel Asensio Segura, el padre del Teatro Nacional. Eh, Manuel, perdón, Felipe Pardo y Aliaga, como lo he mencionado hace un momento, él pertenece a la visión anticriollista y Manuel Asensio Segura al criollismo. Felipe Pardo y Aliaga entonces representa al colonialismo, va a despreciar lo criollo, lo popular, va a utilizar un lenguaje castizo, un estilo clásico y sobre todo porque él es un tradicionalista carta cabal, incluso él es un aristócrata. Utilizó en algunas publicaciones poéticas el seudónimo de Lelio. ¿Ya? El seudónimo de Lelio. Defiende la teoría, la ideología del Partido Conservador de José María Pan. En su actividad periodística está que él funda El Intérprete y El Espejo de mi Tierra. Hay que señalar en el caso de Manuel Asensio Segura, él representa a la República. Él representa lo popular, lo pueblerino, las costumbres citadinas, ¿no? Le gusta lo popular. Utiliza un lenguaje pueblerino y exalta las costumbres citadinas, que es lo que he dicho hace un momento, pero no le gusta la colonia, ¿no? No le gustó el periodo colonial y va a despreciar el militarismo por los abusos, porque se actuó de forma agobiante, imperante, rígido, severo. Va a simpatizar con las ideas del general Gamarra, quien él asume después de que muere. En su actividad periodística, él colabora en la fundación del comercio y dirige la Bolsa y el Boscón. Felipe Pardo y Aliaga, sus personajes pertenecen a una porción de gente acomodada, ¿no? A la clase media. Se considera que fue un emigrado por su propia tierra,
que mira las cosas desde lo alto, como un dominio, como un vasallo, un sirviente, y los que viven en su salón. Practica la política, busca aires extranjeros. Y en el caso de Asensio Segura, pues es el padre del teatro regional, pintoresco y sabrosísimo. Estuvo más en contacto con la vida popular. Un personaje oriundo en su propia tierra. Mira las cosas al nivel, Segura en la redacción y la puerta de calle. Segura es de los propios, es de los nuestros, es de la gente de campo, es de la gente que experimenta diversas situaciones. Ambos tienen comedias, poesía y artículos de costumbres, que es lo que usted ya ha visto la semana anterior. De las comedias de Felipe Pardo y Aliaga, Los frutos de la educación, muy buena. En poesía, Qué guapo chico. Y en artículos de costumbres, Un viaje, que justamente se leyó en el video tutorial. Y en el caso de Manuel Asensio Segura, Ñacatita, que lo hemos leído como obra, un argumento en la clase, ¿no? Es su mejor comedia, El sargento Canuto y Ñacatita, justamente te decía que lo hemos leído en clase. De poesía, La pelimortada, ¿no? O A las muchachas. Y en artículos de costumbres, Los carnavales. Los carnavales. Ambos autores tienen mucho, mucho por resaltar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la obra Ñacatita de Manuel Asensio Segura. El tema es el matrimonio impuesto por el interés y el celestinaje, ¿no? Ñacatita, que por monedas más urde intrigas para tales descabelladas uniones. Los personajes principales pues son Ñacatita y Manuel. Ñacatita es una mujer vieja, cínica y chismosa, y Manuel es un galán enamorado de Juliana, ¿no? Juliana es hija de doña Rufina y don Alejo, y doña Rufina quiere casar a su hijo, a su hija, perdón, con don Alejo. Don Alejo es un farsante, don Alejo, a petición de Ñacatita, le ha metido cosas a doña Rufina y le ha dicho, cásela con don Alejo, que tiene dinero. Don Alejo es adinerado y por eso lo quieren casar con Juliana. Juliana no quiere porque está completamente enamorada de Manuel. Don Jesús descubre el engaño de don Alejo y también el de Ñacatita, que siente que la han engañado. Y Jesús es el amigo de la familia, ¿no? Él llega a la casa y encuentra justamente ahí a don Alejo y le pregunta, ¿no? ¿Y tú qué haces acá? Toma, te manda una carta a tu mujer. Entonces todo el mundo se queda atónito, se queda sorprendido y dice, pero tú no estabas soltero, ¿tú no te habías casado? Y por supuesto que doña Rufina, su esposo, no estaban bueno, su esposo no estaba de acuerdo que Juliana se case por dinero con don Alejo porque era viejo. Y sí estaba de acuerdo que se case con Manuel, ¿no? Su mamá no. Pero hay dos hechos que suceden dentro de la obra que no están ahí en ese esquema. Y a Catita le pide a doña Rufina que case a su hija con Alejo. Después le dice que la haga, que se escapen. Y de ahí a los muchachos los encuentra y les dice que por qué no se escapaban si ellos tenían que luchar por su amor. A ambos les dice, escápense, escápense, ¿no? Vivan su amor. Finalmente, cuando Jesús descubre el engaño, botan a don Alejo, botan a Ñacatita, y la obra va a finalizar cuando don, doña Juliana y don Manuel se casan, ¿no? Se casan. De ahí tenemos la obra Frutos de la Educación. Bernardo es huérfano, adinerado, y está obligado a casarse con Pepita, ¿ya? Los tutores de Bernardo, que es Feliciana y doña Juana, son también padres de Pepita. Pero Pepita tiene un pretendiente, que es Eduardo,
que es adinerado y es inglés. Entonces, una mulata llega a casarse con Bernardo y este reclama su herencia, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta que la obra Frutos de la Educación es una comedia, ¿ya? Y también marca el inicio del teatro, ¿no? Aquí se satiriza la moral como cultura, los criollos peruanos, el tema sensible hacia el cariño por el poco Perú que se tiene, independizado recién por España, se ridiculiza la zamacueca, que está muy de boga, y se considera que es un baile muy lascivo, propio de gente de muy baja ralea, de muy baja clase. Entonces, el tema que continúa, ahora sí, con todo el empeño del mundo, ¿cuál es? El romanticismo, y lo estaremos viendo en la próxima sesión. Muchas gracias.